Rodríguez. Me acompaña la doctora Inés Tello, ex integrante de la JNJ, la Junta Nacional de Justicia. Doctora Tello, bienvenida. Muchas gracias, señor Rodríguez, por la invitación. Muchísimas gracias. La pregunta que nos hacemos todos, ¿se excedió la Junta Nacional de Justicia al restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación y no como fiscal suprema? ¿Fue así o no? Ese es el tema central, el tema en discusión y que acabo de escuchar al señor defensor del pueblo. Acá hay un tema que quien tiene experiencia en el sistema de justicia, los abogados sabemos. Cuando yo emito una resolución como juez, como fiscal, yo tengo que prever la ejecución, ¿es ejecutable o no es ejecutable mis actos? Y si no es ejecutable, tengo que ver la forma en que se van a remover los impedimentos para que se ejecute mi decisión. La Junta Nacional de Justicia supo, cuando dictó la resolución, que había una fiscal designada por la Junta de Fiscales Supremos. En consecuencia, se iba a generar una situación que debía tener una solución que ellos debieron prever. Porque debemos tener presente que la señora Espinosa es designada fiscal cuando ella toma conocimiento, porque lo solicita la Junta Nacional de Justicia que integraba, de que había quedado concluido el procedimiento disciplinario de la señora Benavides. En consecuencia, teniendo carácter de cosa decidida en vía administrativa, su destitución, recién la Junta de Fiscales procede a nombrar un nuevo fiscal, porque todos vimos que había un fiscal interino, que era el doctor Villena. El doctor Villena, claro. El doctor Villena no estaba como titular, concluye el procedimiento y la Junta de Fiscales, en uso de sus atribuciones, nombra una fiscal. Eso lo sabía la Junta Nacional de Justicia. Y al dictar su resolución tuvo que prever cómo se iba a remover ese impedimento. Esa palabra que usted utiliza es clave, prever. Y parece que la Junta Nacional de Justicia no lo hizo, ¿no? Ha tomado una decisión que ha traído consecuencias realmente críticas. Caos, desorden, una afectación completa a la institucionalidad, la ciudadanía viendo estos actos de fuerza, me meto, no entro, no me dejan entrar, tú me siento. Por favor, claro. Todos sabemos que hay formas, que hay procedimientos. Somos gente de derecho. Debemos, como alto funcionario, darle un mensaje a la sociedad de cómo se comporta un ciudadano, cualquiera que fuera. Y la actitud de la doctora Patricia Benavides de ir, bueno, esto lo hizo ayer, ¿correcto? A las 8 de la mañana, a tomar el puesto, entre comillas, ¿le pareció correcta? Porque del otro lado dicen que debió pedir audiencia, pero ella dice, no, yo soy fiscal de la Nación, no tenía por qué pedir audiencia. Mire, señor Rodríguez, yo no voy a opinar sobre ese tema porque justamente uno de los motivos de la restitución de la señora Benavides es que se me acusa de parcialidad, de haber estado en contra de ella, de haber ejecutado actos que la afectaban. Cualquier opinión que yo dé sobre la conducta de la señora se puede malinterpretar. Claro, porque usted perteneció exactamente a la Junta Nacional de Justicia cuando fue... Yo instruí el caso de la señora Benavides, exacto. Y cuando se ha expedido la resolución que la repone, han incurrido en una serie de falsedades que me indigna. ¿Cuáles son esas falsedades? Mire, la primera, decir que se le ha hecho un plazo de instrucción cortísimo. Un proceso sumarísimo. Sumarísimo. Y como yo siempre repito, todo el país, porque hasta por este canal se pasó la entrevista o el comunicado que ella lanza a la opinión pública denunciando en abril del 2023 que le habíamos iniciado una investigación preliminar. O sea, la comenzamos en abril del 23 porque la señora misma lo comunicó a la opinión pública. Hemos estado en esa investigación preliminar hasta el mes de noviembre, diciembre del 23. Se ha actuado todo lo que ella ofreció, pidió, porque era lo que correspondía, porque la señora discutía, en primer lugar, el ser procesada. Ella decía, como fiscal de la Nación, a mí ustedes no me pueden procesar. Luego comenzó a cuestionarlo. Fue en acciones de garantía constitucional, pero ofreció pruebas, todo se actuó. Cuando termina el año 23, elevo un informe y le digo a la Junta Nacional de Justicia, al Pleno,
hay mérito para abrirle un procedimiento disciplinario. Estamos hablando de 8 meses aproximadamente Así es. de investigación, Así si se es, quiere. donde- Entonces, para que quede claro, no fue un proceso sumarísimo, acelerado, un proceso express, como se suele decir ahora. Jamás. No fue. Jamás. Entonces, cuando el Pleno en enero me faculta iniciar el procedimiento disciplinario, la notifico. Y la señora ya prácticamente había agotado toda su prueba, pero ofrece 2 declaraciones testimoniales y una prueba pericial. Las declaraciones testimoniales ya se habían actuado, se le comunica, y en cuanto a la prueba pericial yo le digo, acá no estamos debatiendo las bondades o los defectos del sistema informático del Ministerio Público, el tema es otro. Este tema no guarda relación con lo que estamos investigando. Además, hemos recibido en presencia de sus abogados, porque ellos participaban en todas las diligencias, la declaración del jefe del área encargada del control de productividad, y nos ha dicho que él jamás elaboró un informe de producción del despacho de la señora Bexabe Revilla. Él ha dicho que él ha copiado datos, ha dado información para mejorar el sistema. Esa información era válida, y esa información incluso la señora Solari, que también estaba investigada, también la presenta. No había tema de discusión. Y le digo, no es tema de discusión, y yo voy a resolver. Cuando vamos a resolver, voy a emitir, porque yo no he resuelto, ese es otro tema. Yo solo emito un informe. Claro. Un informe que... Y es parte de un colegiado, finalmente. Y ese informe yo lo elevo al colegiado. Entonces, en él, pero ahí viene un detalle muy interesante que se debe conocer, porque las imputaciones son gratuitas. Yo emito un informe, pero al revisar todo lo actuado, advertimos que había información respecto a 5 o 6 fiscales que también habían sido afectados por las decisiones de la señora Benavides, que no se habían recibido. Entonces, procedo a separar lo concluido, que era el caso Revilla, y respecto a los 5 o 6 digo, esto lo reservo hasta que reciba la información. Era el mismo expediente donde la señora Benavides había ofrecido la prueba, y a ella se le procesaba. El caso de la señora Revilla sube y concluye con la destitución de la señora Benavides. Patricia Benavides, ¿ok? Se concluye, recibo la información de los otros señores, elevo mi informe, pero el pleno que yo integraba ya no podía verlo, y lo ve este pleno, que la ha restituido, la ve y la destituye. Revisa, es el mismo informe, son los mismos hechos, es la misma prueba, la destituye. La señora Benavides... Este mismo pleno que... Claro, en enero de este año la destituyó. Por esos mismos Este pleno hechos. la destituye y vuelve a ponerla en el cargo. Entonces la señora plantea una reconsideración y el pleno dice, la falta se ha cometido respecto al señor Zapata. ¿Quién es el señor fiscal Zapata? Era un adjunto de la señora Revilla, que había sido también removido con el mismo falso informe con que se removió a la señora Revilla. Entonces el pleno dice, pero la sanción es muy grave, solo la voy a suspender. Nunca se habló de proceso express, nunca se habló de no actuación de pruebas, nunca se habló de que a mí me iban a destituir. Pero se ha hablado de algo, de unanimidad, ¿no? No. Y Patricia Benavides señala precisamente a través de sus abogados que ella la han restituido por unanimidad. Sin embargo, el doctor Tábara, integrante de la Junta Nacional de Justicia, no participó en esa sesión. Entonces, ¿hay o no unanimidad para usted? Para cualquier persona no hay unanimidad, y hay un hecho importante. No hay entonces Y unanimidad. hay un hecho importante. El señor Tábara participa en este proceso donde la destituyen y después la suspenden. Entonces, él no está inhabilitado. Y de acuerdo al reglamento del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, ningún miembro se puede abstener de votar, salvo que haya un conflicto de intereses. Y el señor Tábara votó. Y el señor Tábara revisó lo actuado y formó parte, todos los señores actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia y la señora vicepresidenta y el señor presidente a quien le están formulando cargos, todos votaron, todos revisaron, nadie advirtió, nadie dijo la señora Tello se ha parcializado. Ahora resulta que en un mismo proceso yo me parcializo respecto a esta parte, pero no me parcializo con la señora cuando sancionan a Zapata. Sí, es el mismo acto. Es interesante lo que usted señala, porque estamos hablando entonces de un colegiado, en este caso la Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al anterior, que también tenía conocimiento de la destitución, Sí. materializa
este mismo colegiado la destitución y tras una reconsideración la retorna a su cargo. Como la suspende. Claro, dice. solo la suspende. Pero, y que quede esto claro, se lo voy a preguntar de nuevo, sin unanimidad entonces. Cuando, no hubo unanimidad. No, en ese caso hubo unanimidad, votaron Claro, pero en todos. este último. En este último, cuando Sin Tábara. de repente aparece una nulidad de oficio. El mismo nombre lo dice, tiene que ser del mismo pleno que salga alguien, uno de los miembros, 2, 3, decir, oye, acá hay un error, vamos a corregirlo. Pero si ellos ya lo habían revisado todo. Ellos cuando se pronuncian sobre el caso del fiscal Zapata, revisan la actuación de pruebas, revisan las resoluciones dictadas, revisan todo. Y ellos mismos la destituyen, después la suspenden. En definitiva, ¿qué establecen? Que sí hubo falta. Que Claro. sí. De hecho que el tema de fondo no ha sido tocado, ¿verdad? Aquí el problema es, hasta donde se sabe, un tema de forma, ¿correcto? Pero ni siquiera de forma. Porque, Según la Junta Nacional de Justicia. porque claro. mire, hay un tema que los abogados lo tienen muy claro. Un informe es un informe, es mi opinión. Es mi opinión. No es un acto administrativo. Entonces, ¿cómo me pueden anular lo que no es un acto administrativo? Para que quede claro entonces, en el caso de la restitución de Patricia Benavides sin la presencia del doctor Tábara, ¿hubo o no unanimidad? No. No. No lo hubo, porque el señor Tábara no estaba impedido de participar. Y había participado ya en la segunda, en lo que le acabo de decir cuando se pronuncia sobre Claro. el caso del señor Debió Tábara. participar, entonces. Por supuesto. Él tenía que participar. Debió participar. Él tenía que Y participar. él, precisamente hoy aquí en RPP, dijo que si hubiese participado, su voto no sería por el no. Entonces, eso cambiaba todo el escenario, ¿correcto? Claro, ¿En qué estamos? ¿Cómo, claro. ¿Cómo pudieron? Eso cambiaba todo el escenario. Por supuesto, pero ¿cómo pudieron votar si había que resolver previamente la excusa, la abstención del señor Tábara y no era admisible? Porque el reglamento de la Junta no lo permite. Eso se debió resolver primero. Por supuesto. Y después ir al otro, Y de después, Patricia ese Benavides. es el orden. Y evitábamos todo este escándalo, esta crisis. Este es el orden. ¿Cuál fue el apuro? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta que han dado? Y usted ha hecho una pregunta que también sería bueno analizarla. Doctora Tello, ¿cuál fue el apuro? ¿Qué intereses hay? No lo conozco, no lo sé. A mí, le vuelvo a repetir, yo el 6 de enero me retiré de la Junta Nacional de Justicia, entregué mis ponencias, firmé mi despacho al día y no volví más porque no tengo un interés personal en los asuntos que conocí. Yo lo conocí como funcionaria pública, cumplí con lo que me correspondía. Recién yo me vengo a enterar y me indigna, y realmente me indigna lo que pretenden, qué pretenden sustentar la famosa declaración de nulidad de oficio, atribuyéndome una conducta que no es cierta. Yo le estoy probando. Ningún señor de los que ha firmado y la señora pueden decirme que yo le he, para haber perdido la imparcialidad, puede decirme que yo le he creado un cargo a la señora, que yo no he justificado en prueba. Todos mis actos están justificados con prueba actuada. Claro. Doctora Tello, y dentro de este escenario que realmente es tan complejo, tan crítico, tan preocupante de cara a la ciudadanía, ¿qué deberían hacer ambas protagonistas, si se quiere, ¿no? Delia Espinosa, Patricia Benavides? ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué exigiría la ciudadanía de ellas? Mire, yo le exigiría a la Junta Nacional de Justicia que corrija o que aclare, que diga, porque ellos han generado el problema. Claro. Porque si Ellos deben corregirlo. ¿Cuál es la previsión que tuvieron para ejecutar mi fallo? En derecho sabemos que hay actos de jueces en acciones de garantías inejecutables cuando hay un impedimento. La señora podía ser repuesta como fiscal de la Nación. Para ello, previamente, tenía que dejarse sin efecto el nombramiento de la señora Espinosa. Entonces, ¿la Junta podía anular el nombramiento de la señora Espinosa? No, porque no es su competencia. Esa es la gran discusión en el país. Acá todo el mundo se cree superpoder y ingiere, no respeta los límites, las competencias de cada órgano constitucional. Por eso estamos como estamos. El Congreso quiere meterse en la Junta se quiere meter en el Ministerio Público, ministerio, es decir, el desorden, el caos. Entonces, para que quede claro aquí, la Junta Nacional de Justicia tendría que aclarar, por supuesto, toda esta situación. Por supuesto. Lo primero que tiene que aclarar la situación del señor Tábara, su voto. Lo primero, yo no puedo resolver una causa si no
he resuelto previamente un pedido de abstención, de inhibición, porque eso va a afectar la composición y la decisión, y porque estoy afectando el principio de legalidad. Si no hay ley, si no hay respeto, ¿dónde estamos? Y nos quedamos con esa pregunta que debe ser resuelta por la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué el apuro? Doctora Tello, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía y decirles, yo no soy una mujer deshonesta, yo no me he parcializado con nadie, yo he cumplido con mi función. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. La doctora Inés